Ay, amigos, aquí estoy transmitiendo nuevamente. En realidad es un segundo intento porque algo pasó que me decían por, WhatsApp que el YouTube los tenía en espera, no estaba transmitiendo. Y he reiniciado todo. Bueno, en todo caso, el video queda y se puede mirar después. El tema de hoy es el abordaje de una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la mente? Entonces, decía yo que como buen filósofo voy a dividir esta pregunta, voy a observar esta pregunta y voy a ver dos partes. Uno, el aspecto de mente, eh, de lo cual vamos a hablar en unos instantes más. Y lo otro es la primera parte de la pregunta, que es la pregunta, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, en estricto rigor, nosotros los humanos no tenemos habilidad, no tenemos capacidad para responder qué es algo. Por ejemplo, en ciencia, cuando se trata de conocer algo, lo que se hace en realidad es describir ese algo o describir cómo funciona, cuáles son los mecanismos internos y en coordinación con los otros elementos que le acompañan. Entonces, eh, incluso en ciencia más bien describe cómo funcionan las cosas, describe los mecanismos de funcionamiento de los elementos que estudian, pero no aborda el tema qué es. En realidad, el qué es una pregunta filosófica, pero yo considero que no tenemos la capacidad para decir qué es. ¿Qué es un pensamiento? Solamente podemos decir de que cuando un sujeto piensa, hay neuronas que se activan y se disparan y otras se inhiben. Pero ¿qué es en sí un pensamiento? Entonces, realmente nosotros no lo sabemos. No podemos responder qué es algo, qué es la mente, sino que más bien podemos describir cómo funciona y desde ahí entender y tener algún entendimiento. Mm. Entonces, eh, pasemos a la segunda parte, a concentrarnos en la mente. ¿Qué es la mente? Si yo observo la naturaleza, y cuando digo naturaleza me refiero al todo, lo físico, lo biológico, los astros, todo, el todo. Ciertamente observo que todo está coordinado, cada parte de este todo se conduce de acuerdo a ciertas leyes. No hay elementos que se muevan con un libre albedrío completo, ni siquiera parcial. Entonces tenemos leyes físicas, por ejemplo, para los planetas, ¿verdad? Eh, entonces se logra describir eh, la fuerza de gravedad, ¿verdad? Algo así como volumen por distancia, ¿verdad? Se logra describir la conducta de los seres vivos. Entonces se postula que hay una evolución y que hay una ley. Las especies que mejor se adaptan a su ambiente, esos van a sobrevivir en estos ambientes cambiantes. Se observa que la mayor parte de la energía de un organismo se gasta en la reproducción. En fin, se puede describir. Pero ¿qué pasa con los humanos?
Porque los humanos tenemos una característica que es única aquí en este planeta, y es que tenemos raciocinio, tenemos lenguaje y somos conscientes de nosotros mismos y somos conscientes de aspectos de esta existencia. ¿Será entonces que estamos sujetos a las mismas leyes de los otros organismos? ¿O quizás habrá leyes diferentes que nos determinan, nos canalizan? Bueno, dado que este tipo de mente humana no está en otros organismos de este planeta, lo más probable es que sea un nuevo set de leyes que aparece, que surge en la naturaleza para canalizar, determinar esta aparición que es la mente y la conciencia. Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué es la mente? Voy a tratar de definir esta mente en función de la especie, del rol que ocupa la especie y de las leyes que deberían dominarla. La mente parece ser un gran procesador de información, con muchos programas que procesan diferentes tipos de información, miles de programas, pero es un procesador de información, es decir, llega estímulo o información de afuera, se procesa, se emite una respuesta, de acuerdo a esa información que llega, que es en esencia lo que hacen los otros organismos, ¿verdad? Desde un árbol, ¿verdad? Recibe información de la temperatura, de la humedad, del sol o el ángulo del sol, y de acuerdo a eso se va comportando, es decir, emitiendo respuestas, conductas de otoño, conductas de primavera, etcétera. Entonces, bajo ese mismo principio, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Pero es otro nivel, es el nivel de la mente. Entonces, vuelvo, la mente parece ser un procesador de información. Y la mayor parte de la información que se procesa es información social, es decir, son ideas, son conceptos. Nuestra mente tiene un gran programa para procesar abstracciones. Una de esas abstracciones son los conceptos, las ideas. Procesa ideas. Entonces, la mente recibe información de otras mentes. Esta información se transmite a través del lenguaje, es decir, las ideas se codifican en sonidos que llamamos habla, en una configuración específica que es el lenguaje. Escuchamos esa habla y decodificamos porque hablamos el mismo lenguaje. Y las ideas son transmitidas entre todas las mentes. Entonces, la mente trabaja o se construye, se forma, se estructura de acuerdo a las ideas que recibe. Y ciertamente cuando nace una mente en un pequeñito, ¿verdad? Se va a alimentar con las ideas que están presentes en su grupo social, en su tribu, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, esa mente se va a coordinar y va a ser parte de esa tribu, porque va a procesar información de la misma manera y de las diferentes maneras, pero solamente de esas maneras en que esa tribu procesa sus ideas. Entonces, la mente normal en realidad no produce nada nuevo. La mente normal funciona de acuerdo a la información con la cual ha sido programada y es similar a muchas otras mentes de esta tribu, que esta tribu mientras más grande sea, más variaciones va a haber, ¿verdad? Entonces,
no es, no es individualismo, no es una unidad individual independiente la mente. La mente es un elemento de una red de mentes. Y cada niño que nace se suma a esta red y se configura de acuerdo a esta red de mentes de una tribu. Que en antropología eso se le puede llamar cultura, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos individuos aislados, nuestra mente no es aislada ni es original. Está programada para pensar, procesar información social de la misma forma en que procesa el conjunto al cual tú perteneces, a tu tribu. Esta idea nos permite avanzar hacia la idea también de determinismo, eh, a la idea de libre albedrío, de individualidad, que vamos a analizar más específicamente en otros videos. Pero la mente, entonces, es la mente de un individuo, es un elemento que pertenece a, digamos, una mente global, que no es que sea una unidad, sino es un compuesto de muchos puntos y cada punto es una mente. Y, y todas estas mentes trabajan en coordinación y se van produciendo ideas, ideas que se van transmitiendo a través del lenguaje y van igualando las mentes. Y eso hace que los sujetos se coordinen, tengan similitudes y puedan actuar de forma coordinada frente a los desafíos de configuraciones que va a determinar tipos de respuestas fijos, como cuando un ave detecta temperatura, colores, otra avecilla que baila y, y canta, entonces se dispara su estructura, una parte de su estructura que tiene en su cerebro y comienza a hacer nidos. ¿Verdad? Esos instintos estarían dentro de la estructura. Pero aquí en el humano, estos instintos, del cual me estoy refiriendo ahora, parte de estos instintos estarían fuera, estarían en una programación virtual, si ustedes quieren, que la forma este conjunto de mentes conectadas que componen una tribu, una cultura. Y tiene la calidad de instinto porque determina la conducta de los sujetos. Porque la conducta está determinada en gran parte en la forma de procesar la información social que tienen los individuos. Es decir, está determinada por sus creencias. Creencias cómo debe comportarse, creencias sobre cómo actuar los roles que tiene. Roles de padre, de hijo, roles de líder, lo que sea. Nuestra mente está configurada, más bien nuestra persona está configurada con un set de roles, de papeles que uno juega. Entonces uno sabe cómo es el papel de ser un empleado, de ser un líder, de ser un abuelo, de ser un tío, un hijo. La persona de uno está configurada por muchos roles, por muchos papeles. Por eso esto es como un gran escenario, ¿no? Y uno va actuando y desarrollando esos papeles, y esos papeles están programados. Están programados, ya fueron programados por el lenguaje desde el inicio de la vida, por el lenguaje de la vida individual, ¿verdad? Fueron programados por el lenguaje, que sirve de transmisión de las ideas que ya están estructuradas en la cultura. Por lo tanto, nuestro comportamiento sí está determinado. Nosotros analizamos información, procesamos y vemos alternativas. Pero las alternativas que vemos son aquellas que nos proporciona nuestra forma de analizar los datos. Y eso está proporcionado por la cultura. Por lo tanto, es una forma de determinación. Por lo tanto, no somos tan libres como creemos.
ni tan originales, ni tan especiales. Somos un elemento de un conjunto. Y sin ese conjunto, o como elemento aislado, no somos nada. De hecho, no podríamos formarnos. Por ejemplo, se sabe que hay estructuras mentales, como el lenguaje, que se estructura en los primeros años y que tiene un tiempo de caducidad. Es decir, el programa está abierto para formarse dentro de ciertos años. Después de ciertos años, que se llama periodo crítico, como alrededor de los 10, 12 años, si un sujeto no ha sido expuesto al lenguaje antes de los 12 años, no va a adquirir el lenguaje eh, después de esa edad. Y eso se ha visto en los niños lobos. Hay varios casos de niños lobos encontrados, ¿verdad? Abandonados y que habían sido criados por animales, lobos, y que han sobrevivido, pero nunca han podido manejar el lenguaje como una persona normal. Claro, entonces nuestra estructura determina los aprendizajes y los desarrollos. Y eso implica que nosotros nos movemos dentro de parámetros que son establecidos, están ya determinados. Por lo tanto, nuestra capacidad de acción, digamos, nuestra libertad, se reduce bastante, bastante. Ya vamos a hablar cuáles serían las posibilidades de libertad que tenemos, o de libre albedrío, más adelante en otro video. Pero quería dejarles esta idea. Entonces, nuestra mente es parte de un todo, como de una gran mente cultural. Y nuestra mente está estructurada de acuerdo a esa cultura, de acuerdo a esa coordinación virtual entre mentes de la tribu. ¿Y qué es lo que determina? Determina las formas en que procesamos la información social, principalmente. Y eso va a determinar la forma en que nos percibimos, cómo nos definimos, cómo nos vamos a conducir frente a otros, va a determinar nuestros valores, nuestras actitudes, nuestros deseos. Y todo ese set de creencias van a determinar nuestra conducta. Bueno, en la medida que profundicemos van a aparecer muchas más preguntas. Vamos a ir abordando en los próximos videos, entonces, los diferentes aspectos de esta mente que he definido de esta manera, ¿no? Como un gran procesador, coordinado con las otras mentes, programado por la cultura, por las mentes de la tribu. Bien, pues nos vemos entonces, queridos amigos, en 2 días más. Y recuerde de suscribirse a mi canal de YouTube, Ampliación de Conciencia, si es que les gusta estas pequeñas charlas. Será hasta la próxima oportunidad. Adiós.